La danza folclórica como ejercicio de construcción del derecho a la cultura en la institución educativa Diego Falan de Ibagué. Trabajo realizado por Shirley Alexandra Castiblanco Molina, quien habla. Este proyecto da cuenta de las experiencias significativas que se presentan en el proceso de formación de danza folclórica en dicha institución. La formación de la danza folclórica permite que los jóvenes puedan conocer, vivenciar, rescatar los valores culturales de la región, que incentiven el desarrollo de valores humanos como la tolerancia, el sentido de pertenencia, la convivencia, la integración, la cooperación, entre otros. Se trata de una sistematización de experiencias significativas donde a través del registro fotográfico, audiovisual, diarios de campo, entrevistas y demás, podemos apreciar cómo los jóvenes se convierten en gestores y participadores de su conocimiento basado en experiencias reales que aportan significado y sentido a lo que aprenden. Planteamiento del problema. En Ibagué, entre los meses de mayo y junio, realizan la actividad del folclorito, las empresas oficiales, privadas y las instituciones educativas, donde con un espacio supuestamente destinado a incentivar el arraigo no solo de nuestra región, sino la belleza multicultural que nos identifica a los colombianos, termina en un evento de participación que no vuelve a percibir la participación de grupos institucionales en otros contextos ni en otros momentos. Se dedica tiempo para la preparación dancística de niños, jóvenes y adultos y se deja entrever el escaso interés y arraigo que se puede generar en las personas, especialmente en los jóvenes, por el conocimiento y respeto de sus tradiciones culturales como parte de su vida. Lo folclórico está en función de una actividad turística principalmente y no en función del desarrollo del derecho a la cultura en la ciudad de Ibagué. En la institución Diego Falan, los jóvenes son poco conocedores de este derecho y por ende no respetuosos de la cultura regional y nacional, pues al enfrentarse con actos culturales muestran un escaso interés, aduciendo que es algo aburrido y no acuden a ellos porque no se sienten atraídos por el tema. Esta problemática también se presenta porque no se facilitan los espacios físicos durante todo el año, donde ellos puedan vivenciar sus raíces, apreciar las demás características del folclore y tener una apropiación voluntaria de esta parte importante de la cultura. Justificación. La Declaración de los Derechos Humanos hace énfasis en el derecho a una educación íntegra, donde se fortalezca el respeto a los derechos y las libertades fundamentales, a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad gozando de las artes. Por ello resulta importante recuperar la experiencia de creación de espacios, además de los netamente académicos, donde nuestros jóvenes fortalezcan de manera lúdica el conocimiento del derecho a la cultura mediante la práctica de un arte como la danza folclórica, para apropiarse y comprender la grandeza cultural de la cual son herederos. La práctica de la danza folclórica les permite el conocimiento del derecho a la cultura a través de actividades motrices básicas para que el joven pueda expresarse con facilidad en cualquier actividad física. Incentiva la creatividad como habilidad, contribuyendo en la resolución pacífica de conflictos cotidianos. Es un espacio de desfogue y participación constructiva en los procesos democráticos. Los objetivos. El objetivo general es sistematizar la experiencia significativa del proceso de formación de danza folclórica en la institución educativa Diego Falan de Ibagué durante el año 2014 como mecanismo de construcción del derecho a la cultura. Los objetivos específicos: identificar procesos significativos de aprendizaje a través del proceso de formación en danza folclórica de los estudiantes de la institución educativa Diego Falan de Ibagué. Caracterizar las experiencias significativas de los facilitadores de danza folclórica en la formación de los estudiantes en la institución educativa. Analizar las fortalezas y debilidades que se dan dentro del proceso formativo del proyecto. Brindar sugerencias didácticas a la comunidad educativa de la institución educativa que permita la sostenibilidad de proyectos extracurriculares. Fundamentos teóricos. El desarrollo de este proyecto se apoya teóricamente en postulados relacionados con el aprendizaje significativo, la sistematización de experiencias, la danza folclórica y el reconocimiento de los derechos humanos fundados en los valores y la cultura. Algunos de los referentes utilizados fue Ausben y su teoría del aprendizaje significativo.
Ausubel plantea que el hombre aprende a través de proposiciones jerárquicamente. El estudiante asimila y estructura el conocimiento y la labor del docente es facilitar la adquisición del aprendizaje basado en los conocimientos previos para la solución del problema. El aprendizaje se logra con la recepción o por descubrimiento, como táctica de enseñanza y se obtiene un aprendizaje mediante el cual los nuevos conocimientos se incorporan en forma independiente en la estructura cognitiva del estudiante. Otra teoría relevante y que es importante es la del aprendizaje colaborativo o cooperativo, que es la orientación de enseñanza en la cual se propone utilizar al máximo actividades en las cuales es inevitable la ayuda entre estudiantes, ya sea en pares o en grupos pequeños, dentro de un contexto de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje cooperativo se basa en que cada estudiante intenta mejorar su aprendizaje y resultados, pero también el de sus compañeros. El otro referente es la sistematización, y esta está relacionada con la acción que produce conocimiento de manera ordenada. A los aprendizajes críticos que se dan en nuestras experiencias, son varios los autores los que han definido este proceso. Específicamente en este trabajo se tomó a Oscar Jara, quien exalta la sistematización como aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que parten de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. Es un proceso reflexivo mediante el cual los protagonistas de una experiencia rescatan en forma participativa los procesos y productos validados durante la ejecución de un proyecto, bajo la forma de sistemas replicables en otras situaciones semejantes a la experimentada. En cuanto a la danza, esta es concebida como el movimiento en espacio que realiza una parte del cuerpo del ejecutante, si no es con todo el cuerpo, con cierto compás o ritmo, como una expresión de sentimientos, de la cultura y de la sociedad. La danza es la manifestación de una expresión espontánea, individual, desde sus orígenes, y antes de ser una forma de arte fue una expresión espontánea de la vida colectiva. Guillermo Abadía Morales define la palabra folclore desde las voces inglesas folk y lore, que etimológicamente significan lo popular y lo tradicional. Por lo tanto, el folclore puede definirse como tradición popular, la cual estaría constituida por todos los conocimientos del pueblo, es decir, el saber popular. También se tomó como referencia a la investigadora Ciela Patricia Escobar. Para ella el folclore es la tradición popular típica, empírica y viva de un pueblo. Tradicional porque sus prácticas y creencias han sido transmitidas de una generación a otra. Popular por ser una expresión del pueblo que abarca muchos aspectos, entre ellos el sociológico y el etnológico. Típica porque es característica de una región determinada, empírica porque sus conocimientos se basan en la práctica y experiencias y no en doctrinas científicas ni técnicas. Viva porque está vigente e implica una dinámica social latente. La danza se convierte entonces en una actividad que despierta la creatividad, armonía y estimula la comunicación, crea un vínculo entre la razón, las emociones y el cuerpo a través del ritmo. Representar el sentir de la humanidad que integra musicalidad, expresión corporal, coordinación, imágenes estéticas, gestos y representación, color, precisión, entre otros. La danza folclórica es un mecanismo que, utilizado adecuadamente en la escuela, revalora a la cultura a través de la vivencia, el goce y el disfrute de nuestras raíces, convirtiendo a los estudiantes en ciudadanos, en agentes potenciadores y preservadores de la identidad regional. En cuanto a los derechos humanos, estos se han tomado de la escuela, teniendo en cuenta que esta es un lugar privilegiado para tratar en ambientes reales los diversos temas que se relacionan con los derechos humanos. Como quiera, las relaciones que se dan allí pueden modelar un sistema social en el que todos aprendemos a participar en la toma de decisiones e ir creando una verdadera cultura democrática y de convivencia. Es este el espacio donde se brindan las herramientas básicas para que los niños, las niñas y los jóvenes aprendan a respetar, defender y promover los derechos humanos. La educación en derechos humanos despierta la conciencia de la realidad, de las relaciones sociales, de las económicas, de la productividad y su beneficio colectivo,
del conocimiento y del ejercicio de los derechos y los deberes, del respeto por los demás y por el entorno donde se vive. Diseño metodológico. La metodología utilizada es la sistematización como herramienta necesaria para recuperar y visualizar los alcances de experiencias valiosas en campos como la formación de un derecho como es el de la cultura a través de la danza folclórica. Lo que se busca condensar es un proceso de investigación, es la forma particular de transformar lo aprendido, convirtiéndolo en un nuevo conocimiento. Para ello es importante tener claros los criterios que permitirán plantearse objetivos, seleccionar información oportuna al tema señalado, categorizar la información obtenida, reflexionar y evaluar dicha información, socializar y posteriormente comunicar los resultados del ejercicio. Para Óscar Jara es un proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que se realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han intervenido en esas experiencias para extraer aprendizajes y compartirlos. El alcance de la investigación. Esta investigación es una sistematización de experiencias significativas del folclore como mecanismo de afianzamiento del derecho a la cultura, donde se procedió a implementar un plan de acción utilizando la danza folclórica como mecanismo de construcción del derecho a la cultura en el periodo académico del año lectivo 2014. Abordaje de la investigación. Según la estructuración, el abordaje es estructurado, cerrado y focalizado. Según la participación de los investigadores, es exógeno, ya que es no participativo, generado y guiado por el investigador. Según la perspectiva, este proyecto es EMIC para la gente que la realiza, pues la representación está centrada en los investigadores. Definición del evento de estudio según el origen de la información es real y se halla en fuentes vivas y materiales que se encuentran en su contexto natural, pues se trabajan procesos reales en documentos. La población y muestra se define para esta investigación como población los 600 estudiantes de la institución educativa Diego Falán de Ibagué. Para esta investigación, la muestra fueron los 20 estudiantes de la institución educativa que quisieron asistir a la escuela de danza folclórica. El tipo de muestreo por conveniencia. La construcción de las categorías y subcategorías se realizó a partir de los objetivos planteados para la investigación, considerando la relevancia de la acción que se pretendía realizar. Desde el inicio se delimitaron las metas y resultados a obtener. Así se encontró que lo que se deseaba sistematizar era una experiencia de aprendizaje significativo en un aspecto como la danza, y que incluía los tipos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. Que el proceso formativo en la Escuela de Danza Folclórica de la institución permitiría conocer aspectos relevantes a tener en cuenta para la revaloración de este tipo de actividades, que para este caso particular se convirtió en un pilar e insignia de la institución, y que la experiencia se vería enriquecida en unas sugerencias didácticas que permitirían la sostenibilidad del proyectos extracurriculares que fortalezcan la comprensión y asimilación de los derechos humanos en los jóvenes, en este caso, el derecho a la cultura. Hallazgos. Se evidencia que al ingresar a la escuela de danza se presentó un notorio cambio en la apropiación del conocimiento y la actitud hacia ese tipo de aprendizaje. Se dio una mayor valoración de la cultura local y aspectos de mejoramiento en su personalidad para socializar con otras personas, permitiéndoles la adquisición de habilidades de comunicación. La danza les permitió hallar un espacio de distracción, interpretación, expresión y apropiación de su identidad regional. De igual forma, la reestructuración de su concepto del derecho a la cultura como la autonomía ante la posibilidad de conocer más la cultura local, apropiándose de ella, haciéndola visible y atractiva a otros pares además de su familia y su comunidad.
Otro producto que se dio fue un cuadro de fortalezas y debilidades donde se tomaron en cuenta los aspectos de los instructores, los estudiantes, los ensayos, la metodología utilizada y las retroalimentaciones, y se hicieron sugerencias en cuanto a las debilidades que se presentaban en el proceso que se dio durante la escuela en ese año. La experiencia de aprendizaje mediante la práctica de la danza folclórica regional para fortalecimiento de la identidad regional es un valioso auxiliar en la tarea educativa, acorde con los intereses y la forma ideal de reconstruir la identidad local de la institución. Las actividades danzarias y lúdicas encaminadas a los valores culturales favorecieron el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de promover el disfrute y el despertar de la creatividad. Contribuyó a la construcción de conocimientos sobre la convivencia e integración social, así como el reconocimiento de la importancia de llegar a acuerdos en común. Esta experiencia fue una contribución en la formación y el afianzamiento del derecho a la cultura, basándose en los valores sociales necesarios para vivir en armonía en cualquier sociedad. Conservar viva la identidad cultural de un pueblo es afirmar en ella los principios, los valores imprescindibles para el desenvolvimiento y comportamiento en su medio. Los valores que se generaron fueron la cooperación, la justicia, la sabiduría, el respeto, el amor, la sinceridad, la lealtad, la confianza, entre otros. La experiencia mediante la práctica de la danza folclórica hizo énfasis en esta identidad, y en la institución Diego Falan despertó la necesidad de recopilar una serie de actividades como danzas, juegos, rondas, etcétera, que sin duda reconstruyen en los jóvenes la identidad local y nacional. Otro producto son las sugerencias didácticas. La forma correcta de abordar las clases de danza no es solamente utilizar la copia y la repetición, es recomendable el desarrollo conceptual e histórico, características propias, exploración, experimentación y ejercitación. Debe ser con explicaciones claras, cortas y coherentes de cada carácter de la danza para luego pasar a la práctica. Todos estos deberán ser pensados de manera coordinada y paralela. En este sentido, el formato pedagógico de taller y las introducciones teóricas posibilitarán la presentación de los contenidos de manera fluida y dinámica. Es trascendental subrayar que el instructor deberá orientar el trabajo sobre la base del respeto y la valoración de la diversidad, formando un ambiente de enseñanza que origine que los estudiantes logren sentirse cómodos con su cuerpo y el de sus compañeros. También es importante establecer la relación entre los montajes coreográficos y su representación, interpretación y manifestación creativa, hallar diferencias técnicas y metodológicas que generen actitudes y respuestas diversas de los estudiantes reforzará ese vínculo. La grabación de ensayos y presentaciones ayuda como recurso para promover el análisis tanto técnico como reflexivo. Los jóvenes aprenden más allá del error, a reflexionar sobre el trabajo de equipo, la auto y retroalimentación, mejora su autoestima y su escala de valoración en sus actos. La utilización de la ronda y el juego son relevantes dentro de cualquier proceso dancístico, se convierte en una posibilidad de crear de manera espontánea, permite que los jóvenes construyan espacios para expresar con imaginación todos sus sentimientos e ideas referentes al mundo en el cual se desarrolla, construyendo un espacio de expresión determinado por la imaginación y la búsqueda constante. El sitio destinado para los ensayos y los materiales son de importancia. Es necesario que sea un lugar amplio, limpio, con una temperatura adecuada, con disponibilidad de luz y que permita intimidad de grupo. Los jóvenes deben tener siempre claro que es un espacio de respeto. Conclusiones. Con la implementación del proyecto, la danza folclórica como ejercicio de la construcción del derecho a la cultura en la institución Diego Falan de Ibagué, se formó a los jóvenes en aspectos como el enriquecimiento de las relaciones de reciprocidad, sentido de pertenencia, actitudes de integración grupal, crecimiento de autoestima, construcción de imagen, reconocimiento de sí mismo, valores, apropiación de la toma de decisiones responsables e interacción con su entorno, aprecio y respeto por su historia e idiosincrasia. Se evidencia que los jóvenes
vivencian su identidad regional, sienten interés por ella y al conocerla la valoran y reproducen en sus contextos. Se observó y fue manifestado en las retroalimentaciones de cada clase un mayor entendimiento por cada uno de los valores culturales desarrollados en estos ejercicios, mostrando un saber específico en ambientes de aprendizaje lúdico como la comprensión de los ritmos tradicionales, rondas, danzas, entre otros relevantes en su formación como ciudadanos conscientes de su contexto histórico-cultural. Se percibe que los jóvenes han sido plenamente receptivos en su asistencia y participación activa en las actividades, por ello fue importante aprovechar los momentos compartidos en el espacio de la escuela de danza para estimular y motivarlos a desarrollar su potencial artístico. Las actividades danzarias con intencionalidad lúdica encaminadas en los valores culturales favorecen el proceso de enseñanza y aprendizaje, además de promover el disfrute y el despertar de la creatividad. Esto se evidenció en los ejercicios de creación, donde a partir de la música o la temática se propusieron la forma y la estructura en que para ellos era viable una danza. Además, la utilización de la ronda eh, en algunos montajes mejoró el interés y el ánimo de cada uno de los jóvenes. Esta experiencia es una contribución en la formación y el afianzamiento del derecho a la cultura, basándose en los valores culturales y sociales necesarios para vivir en armonía en cualquier sociedad. El principal interés estuvo en fortalecer y preservar las diferentes expresiones que hacen parte del patrimonio cultural, en el rescate de la identidad que se convierte en un medio efectivo de comunicación y participación. Muchas gracias.